que espero que esto ayude a mejorar la calidad. Es decir, vamos a ver los últimos dos temas que son genética y evolución. El día de hoy les hago una presentación sobre, a grandes rasgos, qué estudia la genética. Y para hablar de genética, todo tiene que ver con la herencia biológica. Lo que vemos aquí en la imagen es la fotografía de una familia de animales del Serengeti, que es una región de África ecuatorial. Estos animales viven en grupos familiares y en clanes de varias familias de machos y hembras que tienen crías. Y aquí es donde vemos, es una foto familiar como la que podemos encontrar en cualquier álbum de nosotros, donde se ve la madre y sus hijos. No es que el padre haya ido a tomar una foto, en esta especie son bastante bien organizadas estas familias, y una vez que los machos se reproducen, como generalmente son bastante irresponsables o somos bastante irresponsables, son expulsados de la colonia porque después ya nos sirven para gran cosa. Pero pues ahí vemos a la madre y a sus crías. Y la herencia biológica es todo aquello que se refiere a la transmisión de caracteres de una generación. Podemos ver que todos estos animalitos tienen rasgos en común. Y esos rasgos son los que heredaron de su madre y también, por supuesto, del padre biológico, que, como les decía, no aparece ahí. Vamos a suponer que es quien tomó la foto, aunque no sea cierto, pero vamos a suponer esto. Al hablar de herencia biológica, entonces, y referirme a caracteres, voy a definir lo que son los caracteres. Así como en la imagen que vimos anteriormente sobre los suricatas, donde vemos que son pequeños animalitos peludos que viven en colonias formadas por clanes de organismos emparentados genéticamente, es decir, que tienen una relación como pensar en una casa grande que fue dividida entre las familias de los hijos de los abuelos. Así son los suricatas. Esos son caracteres que definen esa especie. Y aquí tengo tres ejemplos. Un delfín, que es un mamífero marino, que se caracteriza porque tiene dos aletas pectorales, una aleta caudal, una aleta dorsal, ojos en posición anterior de la cabeza, con un cráneo que protege a un cerebro con muchas circunvoluciones, un esqueleto interno y órganos con la misma disposición que presentan los otros mamíferos. Otros mamíferos, pues animales como los suricatas o como nosotros, tienen un hígado central, un aparato digestivo en el cual presentan intestinos y termina en el ano, un corazón en posición pectoral protegido por la cavidad torácica formada por las costillas, y toda esta estructura ósea es la que se comparte con muchos animales vertebrados y en especial con los mamíferos. Cada uno de estos rasgos, la posición de las aletas, la disposición de huesos, son caracteres. Y aquí tenemos la definición de carácter. Es un rasgo observable que se puede medir o cuantificar en un individuo o en grupos de individuos. Estos rasgos que les acabo de mencionar son comunes a todos los delfines, y hay rasgos comunes que se comparten con los mamíferos, que como mencioné son animales similares a nosotros. Y esto nos permite distinguir además a este grupo de organismos de otros. Por ejemplo, aquí están otros dos tipos de animales que a veces confundimos y les llamamos igual, les llamamos simplemente bichos o insectos, cuando en realidad entre estos animales que generalmente son pequeños, que tienen un exoesqueleto, es decir, no tienen huesos internos, sino que tienen nada más placas que cubren el exterior del cuerpo y las patas, que van a ser muy características en cada grupo de animales. Vemos que aquí los insectos van a tener tres pares de patas, un par de antenas, el cuerpo está dividido en segmentos y tiene un exoesqueleto externo. Esto mismo lo comparten con los arácnidos, cuya principal diferencia es que ellos tienen 4 pares de patas, a diferencia de los insectos que tienen solo 3.
Estos son distintos de artrópodos. Los artrópodos pues abarcan a los insectos y sus parientes, en este caso, un insecto y un arácnido. Pero también podemos hablar de caracteres o de rasgos que permiten distinguir a los distintos organismos para distinguir distintos tipos de hongos. Como ustedes ya bien hicieron una primera exploración en su práctica de observación de órganos y aparatos en distintos organismos, y estos son caracteres que permiten distinguir a los organismos. Pero también el conjunto de caracteres es al que le vamos a llamar el fenotipo de un organismo. Así que antes de pasar a la siguiente diapositiva, pongan atención de que un carácter es observable, algo que nosotros podemos identificar en un organismo. Para decir de carácter es caracteres. Y el fenotipo es el conjunto total de caracteres. Este fenotipo, entonces, es todo lo que podemos ver u observar de un organismo, que puede ser un individuo o pueden ser varios individuos relacionados por un parentesco cercano. Para estos tipos de caracteres, busqué una ilustración de un aborigen maorí que originalmente vive en las islas de Polinesia, principalmente en Nueva Zelanda y pequeñas islas aledañas. Y de los caracteres podemos hablar de los llamados caracteres innatos o los caracteres de nacimiento y los caracteres adquiridos. ¿Cuáles son las principales características o diferencias entre los caracteres innatos? Bueno, son rasgos de nacimiento o bien tiene entre sus caracteres innatos dos ojos, la nariz con dos fosas nasales, una boca, vello facial y que le recubre el cráneo, pabellones extendidos. Son rasgos que aparecieron y que fueron, que le surgieron, con los cuales nace y que pueden o no sufrir modificaciones a lo largo de la vida. Por ejemplo, debido a procesos de desarrollo y diferenciación que van ocurriendo en las primeras semanas de vida, pero después el color de los ojos prácticamente es el mismo en toda la... Por otro lado, hay rasgos que se presentan a consecuencia del individuo con el entorno. Estos no se heredan. ¿Qué rasgos? Las perforaciones en el lobo de la es un rasgo que nos unos pendientes, unos aretes, y algo que distingue a los maorís es el tipo de tatuajes que de manera cultural se practican los hombres, especialmente los que se dedican a ciertas actividades de cacería, pesca, o cuando alcanzan un cierto grado dentro de la sociedad. Entonces, estos tatuajes que este individuo los adquirió muy joven en su vida. De hecho, generalmente los primeros tatuajes se los van ganando alrededor de los 13 años, que con la pubertad marcan el inicio de la vida adulta entre estas tribus. Fue ganándose tatuajes y al llegar a la edad adulta, pues ya tiene todas estas marcas que son caracteres adquiridos. ¿Qué es lo que tienen en común? Que son rasgos que nos permiten identificar a este individuo o a este grupo social en este caso. Así que tenemos caracteres innatos y caracteres adquiridos. La diferencia entre los caracteres innatos y los caracteres adquiridos es que los caracteres innatos se heredan. Él heredó los rasgos de posición, tipo y color de ojos de sus padres, ya sea de uno o ambos progenitores, la forma de la nariz, la forma de las orejas, y sus descendientes también van a heredar algunos de esos caracteres. Pero los caracteres, y por eso es porque tomé el ejemplo de los tatuajes, no se heredan, no se transmiten a la descendencia. Algo que les mencioné de y ciertas hazañas o cumplir con ciertas tareas o adquirir un rango dentro de la sociedad. Entonces, estos no se heredan, estos los van a ganar por interacciones con el entorno.
al igual que las perforaciones y si llega a tener heridas. Así que para hacerlo un poco más claro, les doy unos ejemplos de caracteres. De los caracteres es la forma del cabello lacio. Y aquí en letras itálicas estoy destacando muy particular. Cabello lacio. Forma de la nariz aguileña. Color de la piel morena. Tipo sanguíneo o RH posible. Todos estos rasgos, los tres primeros, son perfectamente visibles sin tener que estar haciendo ningún tipo de exploración. Podemos ver cómo es su cabello, cómo es su nariz, cuál es su color de piel. Para conocer otros rasgos, que además estos son innatos, el tipo es necesario hacer una prueba bioquímica con un reactivo, tomar una gota de sangre, añadirle una gota de un reactivo y dependiendo cuál es la reacción que presenta, entonces el tipo sanguíneo puede ser O, A, B o AB. Son los tipos sanguíneos posibles y además el factor RH que puede ser positivo o negativo. Y aprovechando una pregunta individual, ¿conocen cuál es su tipo? Si no lo conocen, es indispensable que a la brevedad se hagan un análisis de sangre. Tienen que saber cuál es su tipo sanguíneo. Otros ejemplos de caracteres innatos es la inmunidad innata a ciertas enfermedades. Cuando una persona se ve expuesta a cierta enfermedad, está en todas las condiciones para contagiarse de la enfermedad, pero no desarrolla síntomas o no presenta ningún signo de manifestar la enfermedad, es porque seguramente una de dos, o el parásito o agente causal de la enfermedad no entró al organismo, y eso sucede cuando una persona llega completamente protegida con cubrebocas, careta, guantes, ropa que después es desechada, aún estando en cercanía de algún enfermo y no desarrolla enfermedades porque nunca entró el agente patógeno a su cuerpo, o bien porque tiene inmunidad innata, es decir, su propio sistema de anticuerpos y de células del sistema inmune se encargaron de destruir antes a los agentes patógenos, es decir, causantes de enfermedad, antes que causaran la enfermedad. También predisposición a padecer alergias o alguna enfermedad, por ejemplo, la enfermedad coronaria, ciertas enfermedades vasculares, distrofias, dificultad para distinguir colores, esa predisposición son caracteres innatos con los cuales ya nace el individuo. Ejemplos de caracteres adquiridos, ya les mencioné algunos, por ejemplo, los tatuajes, pero también las cicatrices, cortadas y marcas que se quedan de por vida, el cabello rizado por algún tratamiento capilar, ese es un carácter adquirido que en nuestra cultura lo permite. Las fracturas que pueden provocar que la nariz se vea desviada o los brazos se vean chuecos, los tatuajes y la inmunidad a las infecciones después de sobrevivir a una enfermedad es otro carácter adquirido. Esta se le llama inmunidad adquirida. Esta generalmente la presentamos después de que nos enfrentamos a una situación de contagio, adquirimos la enfermedad y sobrevivimos, entonces esa inmunidad que se queda es un carácter adquirido. Después de que nos vacunamos y presentamos una cierta reacción a la vacuna, eso provoca una inmunidad que, para la cual ya no hay síntomas graves en tiempos posteriores. Y todos estos entonces son caracteres adquiridos y que, insisto, ninguno de estos se heredan, se transmiten a la descendencia. Estos sí. Ustedes tienen, tal vez se ven identificados con alguno de estos rasgos y esos los heredaron de sus padres, ya sea de uno de ellos o de ambos. Y aquí llegamos entonces a la definición de genética. La ciencia que estudia la herencia biológica se le llama genética. Y pues aquí una definición un poco más amplia es el estudio científico de la herencia. Abarca el estudio de células, individuos, así como de poblaciones y organismos de la misma especie.
Se estudia la transmisión de caracteres de una generación a otra, la naturaleza molecular de los genes y de lo que se obtiene de los genes, que son los productos génicos. También se estudia cómo los genes se expresan y se regulan para dar origen a los distintos caracteres y la dinámica de frecuencias génicas en una población. Esto después lo vamos a ver, por eso está subrayado, son conceptos que vamos a ver más adelante. El área de investigación de la genética aplicada se le llama biotecnología. Cualquier área de genética aplicada tiene que ver con la biotecnología. Y la ilustración nos muestra un ejemplo de cómo se hacen los estudios genéticos. En una familia en la cual no se pueden inducir de manera intencional cambios genéticos, lo que se hace es estudiar el fenotipo, estudiar la manifestación de caracteres en los progenitores y en la descendencia. Aquí, por la forma de los muñequitos, suponemos que los 4 descendientes, los 4 hijos de esta pareja, los 4 son del mismo sexo. Y los colores distinguen algún rasgo o un carácter que está siendo estudiado. Por ejemplo, si es morado, quiere decir que no se ven afectados por algún rasgo. Pero dependiendo cuál es la combinación de versiones de los genes al formar los cigotos, aquí vemos que este va a tener un cigoto formado por 2 genes que están simbolizados por la letra R mayúscula, va a tener la manifestación de un rasgo, o bien aquí, R's minúsculas, la manifestación del rasgo contrario. Y en morado, los que no presentan ninguna afectación. Esto lo vamos a ver con algunos ejercicios. Cuando revisemos leyes de la genética, eso será en una clase posterior. Pero esta es una forma general como se estudia la transmisión de caracteres. Observando cuál es el aspecto, supongamos que aquí lo que interesa es si tienen o no nariz aguileña. Gracias a la genética podemos saber cuál es la probabilidad de que en los hijos se manifieste la nariz aguileña y suponiendo que este es el caso, 2 de cada 4, es decir, el 50% de probabilidades indicarían que pueden tener la nariz aguileña, pero también existe la posibilidad de que nazcan que tengan nariz recta o nariz respingada, por poner un ejemplo muy burdo, pero que tiene que ver con la observación de caracteres. Para entender cómo ocurre la transmisión de caracteres, tenemos que recordar que todos los seres vivos estamos formados por células. Y tomo la definición que hemos manejado de célula cuando estudiamos teoría celular, y es que la célula es la unidad estructural, funcional, de origen y que contiene el material genético de los seres vivos. Ay, estoy viendo que el corrector ortográfico aquí le puso una T y no debería ser así. Bueno, unidad estructural funcional de origen y que contiene el material genético de los seres vivos. Aquí vemos la ampliación de una célula eucarionte que tiene distintos orgánulos en un ambiente acuoso que es el citoplasma. Tiene un núcleo donde está el material genético en forma de moléculas de ADN. Todas las células van a tener material genético en el ADN y que a partir de aquí se sintetizan los productos génicos. Estos productos génicos son moléculas de ARN y que en muchos casos esas moléculas de ARN sirven como molde para sintetizar proteínas, que es lo que aparece simbolizado en el extremo derecho de esta imagen. Así que vamos a revisar en una célula eucarionte. El núcleo cumple una función muy importante que es la de almacenar y resguardar la información genética. Esa información genética se encuentra dentro del núcleo que tiene una doble membrana y aquí adentro en este espacio separado del resto de la célula están los cromosomas. Los cromosomas no son otra cosa más que el ADN muy compactado para que quepa dentro de las células. Y para la compactación se requieren ciertas proteínas que ayudan a enrollar
y mantener muy apretadas a las hebras del ADN. En el ADN va a haber tramos de este ADN que tienen la información genética para codificar estos productos génicos. Así que pues este es un primer acercamiento de cuál es la estructura de la célula y dónde está la información genética. Eso es lo primero. Está en el núcleo, en los cromosomas y en qué parte de los cromosomas, en el ADN, que está muy compactado en el núcleo. Pero no solamente las células eucariontes van a tener material genético en forma de ADN, sino que todas las células eucariontes y también las células procariontes, aunque sean mucho más pequeñas, al interior van a tener ADN en su citoplasma. Las células procariontes, por definición, no tienen núcleo, entonces no es que no tengan material genético, sino que su material genético no está separado del resto del citoplasma y son células generalmente más pequeñas. Pero todas las células eucariontes y procariontes de los 5 reinos que revisamos en la clasificación más genérica, que es la de Whittaker, todas las células tienen material genético. ¿Cómo se organiza entonces el material genético? Bueno, los genes ya les dije que van a estar en el ADN y esto va a estar formando parte de los cromosomas. ¿Cómo está organizando? Pues para empezar, la definición de gen nos dice que es una unidad de información genética. Se va a encontrar en las moléculas de ADN en forma de una secuencia lineal de bases nitrogenadas. ¿Qué es esto de bases nitrogenadas? Para entender eso tenemos que recordar cuál es la estructura del ADN y qué significa ADN. Pero mientras tanto, dejemos simplemente en la definición. Esta información va a servir para producir productos génicos. ¿Cuáles son los principales productos génicos? Proteínas. Y para poder producir proteínas, se tienen que producir antes moléculas de ARN. El ADN y el ARN son las dos principales moléculas que participan en la preservación de la información genética. Ahí se contiene la información genética, pero cumplen funciones diferenciadas. Entonces, los genes son estas unidades de información y cada cromosoma va a tener 10, 100, 1000 o 10,000 genes, dependiendo cuál sea el organismo y cuál sea la organización de sus cromosomas. A la totalidad de la información genética que hay en una célula se le llama genotipo. Pero también decimos que el genotipo de un individuo es toda esa información, todo el contenido de genes que tiene un solo individuo. Por ejemplo, cualquiera de ustedes o yo, tenemos una totalidad que se llama genotipo. Pero también se habla del genotipo de una especie, por ejemplo, el genotipo humano es la información genética común que tenemos todos los individuos de la misma especie. En esta imagen, entonces, lo que vemos aquí es el conjunto de cromosomas. De hecho, si contamos, seguramente vamos a encontrar 46 cromosomas, catalogados de acuerdo al tamaño de estos cromosomas, en par 1, par 2, par 3, par 4, así hasta el par 23. Y cada cromosoma está formado entonces por ADN, y en el ADN vamos a tener los genes separados por algo que se llama regiones intergénicas. Esta información entonces está separada en los cromosomas para fines funcionales y de organización. La gran pregunta en biología es cómo se pasa del genotipo, que es esta totalidad de información genética, al fenotipo, que es lo que sí podemos ver. El DNA, recordemos que está en el núcleo y no sale del núcleo. Ahí se queda siempre. Sin embargo, ¿cómo es que pasamos de esta información a las proteínas, los productos génicos que son los responsables de que el cabello se vea lacio, de un cierto color, a que el cabello permanezca durante toda la vida o haya calvicie? Pues aquí intervienen, en primer lugar, procesos de transmisión de información a nivel molecular dentro de la célula. Les dije que el DNA o el ADN
nunca sale del núcleo de las células. Ahí se queda. Entonces, ¿cómo es que sale la información? Pues todo está mediado por la síntesis de moléculas de ARN y que reciben nombres muy particulares. Se llama transcripción y a la segunda flecha se le llama traducción. Entonces, ¿cómo es que pasamos de el fenotipo? La información va a estar repartida en las moléculas de ADN. De aquí, esta información se utiliza para producir proteínas. Cada cromosoma va a tener información, como les decía, para decenas, centenas o miles de proteínas. En nuestro caso, aproximadamente cada cromosoma tiene información para 1000 proteínas. En total tenemos como 23,000 proteínas en nuestras células, lo cual es bastante, pero ¿cómo funcionan entonces? Bueno, muchas de las proteínas actúan solas para dar una función, pero la mayoría de ellas actúan de manera coordinada. Y aquí tenemos el ejemplo de 3 proteínas que se producen a consecuencia de la expresión de 3 distintos genes que después se ensamblan para dar una molécula, una máquina molecular formada por distintas proteínas y que puede funcionar como motor o como punta de apoyo, como refuerzo estructural, como proteína de reserva, etcétera. Y esto es lo que desempeña la función. Hay auténticas máquinas y motores moleculares de escala de apenas algunos nanómetros, que son los que hacen cada una de las tareas en las células. Pero además de ello, el fenotipo no solamente depende de la información genética, sino del ambiente o el entorno en el cual nos desarrollemos. Quizás hayan escuchado la crítica o el halago cuando dicen, qué bárbaro, qué alto eres y eso que tus papás son chaparritos, o al contrario, qué chaparrito estás o chaparrita, siendo que tus papás son altos. Pues aquí hay una participación no solamente de la información genética que heredamos, sino también del ambiente en el cual estamos creciendo. Si la alimentación fue adecuada, entonces la constitución física de nuestro cuerpo, es decir, ya el fenotipo final, va a dar un cierto aspecto, una cierta apariencia. Pero si el ambiente ha sido adverso, si no recibimos suficiente alimentación, posiblemente el fenotipo no sea el óptimo. No tengamos la masa muscular que potencialmente podríamos desarrollar, ni la fuerza en los huesos que nosotros quisiéramos, porque el ambiente fue adverso a pesar de tener una buena herencia biológica. Así que esto es algo en lo cual vamos a hablar y que lo vamos a enfatizar cuando hablemos sobre la evolución, es decir, cómo van a ir cambiando los fenotipos a lo largo del tiempo. Para dar una mayor explicación de cómo ocurre esta transformación funcional del genotipo al fenotipo, vamos a revisar qué son las proteínas y qué es lo que hacen. Repasemos esto que seguramente vieron en Biología 1. Las proteínas van a ser macromoléculas lineales formadas por aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Se sintetizan en los ribosomas. ¿Se acuerdan que los ribosomas son parte de las células? Son orgánulos que se encuentran en las células, tanto eucariontes como procariontes, y que son las maquinitas que sintetizan a las proteínas. ¿A partir de qué? De aminoácidos. La secuencia de aminoácidos que va a determinar cómo es cada una de las proteínas está determinada por los genes, por las secuencias que están en los genes. Toda proteína va a tener un extremo inicial y final. Al extremo inicial se le llama extremo amino o grupo amino y el extremo final se llama extremo carboxilo. Aquí vemos la representación de 2 aminoácidos genéricos, que son 2 biomoléculas que forman parte de todas las proteínas que nosotros obtenemos por medio de la dieta y
de la síntesis en nuestro propio cuerpo de estos aminoácidos que reaccionan y se unen para formar una molécula más grande que tiene un extremo amino y un extremo carboxilo, y el enlace entre aminoácidos se le llama enlace peptídico. Esto se repite 100 o 1000 veces o más, dependiendo, para dar moléculas muy grandes. Y aquí vemos la fotografía de Frederick Sanger, que fue el primer científico en deducir cómo estaban ordenados los aminoácidos de una proteína. En este caso, la proteína que él logró descifrar es una proteína que se llama insulina, que cumple funciones muy importantes para regular nuestro metabolismo energético. Y bien, gracias a Frederick Sanger que conocemos esto. Pero quizás más importante para entender la genética es cuáles son las funciones de las proteínas. Como les dije, la especie humana tiene en su genoma la información para producir aproximadamente 23,000 proteínas, entre 20 y 25,000 proteínas, que pueden desempeñar distintas funciones, por ejemplo, los anticuerpos para la defensa del organismo. Otra función es comunicación, y para la comunicación hay hormonas peptídicas como la insulina. El transporte, hay proteínas acarreadoras, bombas que bombean sustancias del interior al exterior o del exterior al interior de las células, y canales por donde pasan sustancias. Funciones estructurales que van a formar fibras y microtúbulos. Y pues aquí en rojo le puse transporte porque aquí en esta imagen, en rojo, están los glóbulos rojos, que son células que circulan en nuestra sangre y que transportan el oxígeno y la glucosa al resto de las células, bueno, el oxígeno principalmente y sacan el dióxido de carbono, gracias a que tienen una proteína de transporte que se llama hemoglobina. Y esa proteína es la que le da el color rojo a los glóbulos rojos. La función estructural va a formar fibras y microtúbulos, y para ejemplificar esa función estructural, tengo el ejemplo de este rinoceronte. Lo que están aquí enfrente, en su cabeza, y que se le llama los cuernos del rinoceronte, son proteínas muy, muy, muy compactadas. De hecho, no son en realidad cuernos. Serían más bien más parecidos a las astas, que tienen también los renos, que están formados únicamente por proteínas. No tienen nada de hueso aquí adentro. Tienen una base de hueso, pero está formado principalmente por proteínas. Otra función, quizás la más famosa de las proteínas, es la función catalítica. Y en la función catalítica tenemos a las enzimas. Las enzimas son estos catalizadores biológicos, es decir, sustancias que aceleran la velocidad de las reacciones químicas, y una de esas funciones es la que observamos en ciertos insectos que se llaman luciérnagas. Las luciérnagas van a tener en el interior de su cuerpo una proteína que se llama luciferasa, que convierte una sustancia llamada luciferina y por una reacción química emite luz. La bioluminiscencia de las luciérnagas se debe a la actividad de esta enzima que se llama la luciferasa, al romper una molécula, y este rompimiento va acompañado con la producción de luz. Otra de las funciones de las proteínas es la de almacenamiento de sustancias. Puede haber proteínas de reserva que son una reserva energética para las células. ¿Tienen dudas? Déjenme ver. Parece que nadie ha levantado la mano. En este caso, ahora, después de revisar la función de las proteínas, hablemos de la función que cumple el ADN. El ADN, o ácido desoxirribonucleico, que es lo que significa esta abreviatura, es la molécula que va a almacenar la información de manera permanente. Se queda en las células y se transmite a las células hijas, y por lo tanto a la descendencia de los organismos. En el caso de los organismos eucariontes, se encuentra en el núcleo de las células y forma parte de los cromosomas. Eso es algo que ya mencioné.
aquí vemos en el núcleo los cromosomas, y que si los desenrolláramos completamente, tendríamos la molécula de ADN muy extendida. Los cromosomas van a tener una forma muy característica, en forma de X, y aquí vamos a distinguir distintas partes. Si pensamos, si vemos el cromosoma a la mitad, solamente la mitad izquierda o la mitad derecha, esa parte completa se le llama cromátida, y cada cromosoma está formado por 2 cromátidas. Esta palabra la vamos a utilizar mucho, así que pongan atención y escriban definición de cromátida. Entonces es una parte de un cromosoma, 2 cromátidas van a formar al cromosoma. Las cromátidas van a tener 3 regiones distintivas: el telómero, el centrómero a la mitad y el telómero en el otro extremo. Esta es la estructura básica de los cromosomas. Como les dije, los cromosomas son versiones muy compactadas de moléculas de ADN. ¿De qué se compone el ADN, el ácido desoxirribonucleico? Se va a componer de nucleótidos. Y veamos si hay dudas. Parece que sí. En el caso del ADN, va a estar formado por desoxirribonucleótidos unidos por un enlace químico llamado fosfodiéster. Cada nucleótido está formado por una base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos y un fosfato. Aquí vemos el diagrama esquemático del ADN, o abreviado DNA en inglés. Una molécula de azúcar al cual se une una base, un fosfato, y la unión entre nucleótidos es a través del grupo fosfato, y por eso se llama enlace fosfodiéster. En el caso del ADN, el azúcar tiene un nombre particular y se le llama desoxirribosa. De ahí se le da el nombre al ADN, ácido desoxirribonucleico. El ADN va a tener 4 tipos de nucleótidos que son muy famosos: adenina, simbolizada por la letra A; timina, por la letra T; guanina, por la letra G; y citosina, fíjense cómo se escribe, por la letra C. Todos los nucleótidos están unidos en secuencia, y esta secuencia no va a ser repetitiva. Aquí lo distinto va a ser la base nitrogenada, que esta puede ser A, esta puede ser G, esta puede ser otra vez G, esta C, T, T. Y esta secuencia de bases es la que tiene la información que se puede leer en el interior de las células por la maquinaria especializada que son las RNA polimerasas, para producir mensajes funcionales en las células. Algo que es bastante reconocido es que el ADN está formado por moléculas de una hélice doble, es decir, es una doble cadena que se enrolla como si fuera una escalera de caracol alrededor de un eje imaginario. Entonces, el ADN tiene forma de doble hélice. El ARN, que es el otro tipo de molécula que porta información genética de la cual les hablé, a diferencia del ADN, va a estar formado también por nucleótidos, pero estos tienen ribosa en lugar de desoxirribosa. Las bases nitrogenadas que tiene el ADN son adenina, timina, guanina y citosina. Aquí está la representación, y está señalada la timina en negro en el ADN, porque en el ARN, que significa ácido ribonucleico, va a tener adenina, uracilo, guanina y citosina. Vean que aquí la diferencia es que esta tiene uracilo en lugar de timina, o dicho de otra manera, el ADN tiene timina y el ARN uracilo. El ADN siempre va a ser una molécula de doble cadena que está en el núcleo, y el ARN va a estar formado por una cadena sencilla que generalmente está en el citoplasma. En el núcleo está solamente de manera transitoria, mientras adquiere la forma y la función la va a desempeñar en el citoplasma. ¿Qué funciones va a cumplir el ARN? Yo les dije que el ADN
almacena de manera permanente la información genética y es la que se transmite de una generación a la siguiente. Pero el ARN no, ese cumple funciones transitorias en la información genética. En las moléculas de ADN, entonces, es una doble cadena que tiene la información genética, pero que sirve para sintetizar una molécula de ARN mensajero por medio del proceso que se llama transcripción. Esto va a dar una molécula lineal que va a tener la información de una de las cadenas del ADN. Aquí vemos que es la misma secuencia A, U, G, C, U, C, donde lo único que cambia es la U del uracilo por la T de la timina que estaba en el ADN. Pero la información es la misma. Esta secuencia, que para nosotros no tiene sentido, porque para empezar solamente es un lenguaje de 4 letras, por los ribosomas la interpretan y llevan a cabo lo que se conoce como traducción. Va a leer la secuencia de nucleótidos en el ARN de 3 en 3. Y cada 3, entonces ya puede decodificarlo e ir incorporando un aminoácido distinto y uniéndolos uno tras otro por medio de enlaces peptídicos para formar proteínas. Entonces, aquí ya llegamos al producto funcional, que ya vimos que las proteínas pueden desempeñar distintos tipos de funciones dentro y fuera de las células, y esto es lo que tiene como consecuencia que un carácter sea o no manifiesto en un organismo. De forma gráfica, aquí vemos las moléculas de ADN que están sirviendo como molde para sintetizar moléculas de RNA mensajero por una proteína que se llama RNA polimerasa, que sintetiza esta cadena azul. Esto está ocurriendo en el núcleo de la célula. Ahí es donde la información se lee primero para producir RNA mensajero en el núcleo y después de que termina la transcripción, la molécula de ARN mensajero sale, o mejor dicho, es exportada del núcleo para llegar al citoplasma, donde los ribosomas se unen a la molécula de ARN y lo van leyendo para incorporar aminoácidos de uno en uno hasta producir las proteínas. Y estas proteínas son las que desempeñan las funciones. Entonces, ¿cuáles son las funciones del ARN? Porque además hay 3 tipos principales de moléculas de ARN. Uno en el que me enfoqué es el ARN mensajero, que va a transportar la información genética del núcleo al citoplasma. En este esquema, el ARN mensajero está en color azul. El ARN ribosomal forma parte del ribosoma, que es la máquina o el motor molecular que lee la información del ARN mensajero para sintetizar proteínas, es decir, producirlas. Y el ARN de transferencia son moléculas adaptadoras que van a sujetar de uno en uno a cada uno de los aminoácidos para llevarlos al ribosoma, acomodarlos y que a partir de ahí se sinteticen las proteínas. Entonces tenemos 3 tipos de moléculas de ARN, todas son de cadena sencilla, con funciones distintas, el ARN mensajero, ARN ribosomal y ARN de transferencia. Pero, oh sorpresa, los virus, que no son células, también tienen información hereditaria. Los virus están formados únicamente por proteínas que envuelven o protegen al material genético de los virus. Los virus, a diferencia de las células, van a tener el material genético o sus genes en moléculas de ADN, pero también hay virus que tienen información genética en forma de moléculas de ARN. El caso de los coronavirus son virus de genoma de ARN, ahí no tienen la información genética permanentemente en forma de ADN, sino de ARN. Y ahí hay una mayor variedad en las funciones de los ácidos nucleicos. Este es un dibujo que representa la estructura general de un virus de papiloma, el causante del papiloma humano,
Y esta es la imagen que se obtiene por microscopía electrónica. Fíjense muy bien el tamaño de cada partícula viral. Estas partículas son de 50 nanómetros. Si ustedes recuerdan lo que son los múltiplos y submúltiplos de las unidades de longitud, un metro se divide en centímetros. Y yo creo que todos tenemos una idea más o menos clara de cuánto mide un centímetro. Cada centímetro está formado por 10 milímetros. Y cada milímetro está formado por 1000 micrómetros. Imaginen, si tienen una regla al alcance de la mano, vean un milímetro y mentalmente imaginen que lo dividen en 1000 partes pequeñas. Eso es un micrómetro. Pues bien, cada micrómetro está formado por 1000 nanómetros. Ya con esto nos damos una idea de que los virus tienen un tamaño muchísimo más pequeño que cualquier partícula de polvo que nosotros hayamos visto jamás. Son extremadamente pequeños, pero eso no quita que tengan una capacidad de infectar células para producir copias del mismo virus. Y bien, con esto termino mi explicación introductoria a la genética.